Hola, mi nombre es Ariana Vivas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les vengo a hablar sobre el marco legal que rige el ejercicio del periodismo en Venezuela. El marco legal que rige el ejercicio del periodismo en Venezuela se trata de un elemento importante para el valor del pluralismo, independencia y vitalidad de los medios de comunicación en su contexto legal dentro del cual realizan sus actividades. Los periodistas a menudo tienen la visión de que todo irá mejor, entre menos tengan que lidiar con la reglamentación. Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en el que se desenvuelven los periodistas está enfocado en crear un ambiente donde predomine el periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos que intervienen a su desempeño. Podemos hablar sobre quién fue Hans Klesse. Hans Klesse nació en Praga el 11 de octubre de 1881. Fue un jurista y filósofo austriaco que es considerado como el jurista más influyente del siglo XX. Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Viena desde 1917, Hans Klesse fue uno de los principales autores de la Constitución Republicana y Democrática de Australia, que se dio en 1920, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Consiste en la degradación del Imperio Austrohúngaro, y creador de la pirámide de Kelsen, definió este sistema como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre ellas dentro de un sistema es sobre la base de principios de jerarquías. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y tecnológica en la construcción jurídica y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y las conexiones esenciales entre estas mismas. Es categorizada las diferentes clases de normas, ubicándolas en la forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Por ejemplo, la Constitución, la ley, el decreto de ley, la ordenanza, etc. La pirámide clesiniana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escaloneado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma entre que se relacionan estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de una jerarquización. Siempre sirve de guía para normar el ejercicio de la profesión del periodista un conjunto de normativas en que se emana la Constitución según la necesidad de su regulación, como son las leyes orgánicas. Según el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son las que así denominan esta Constitución, las que dictan para organizar los poderes públicos o desarrollar los derechos constitucionales, y las que sirvan de marco normativo, entre otras leyes. Según Monasa 2011, afirma que elaboró un recurso pedagógico para hacer comprender dentro de la rama del derecho el orden de la prelación desde las situaciones legales. Las leyes generales son instrumentos jurídicos en el rango legal sancionados por el órgano representativo de la rama legislativa del Poder Público Nacional, de conformidad con la facultad de legislar que la consagra la Constitución, y cuya finalidad no es otra cosa que regular o normar una determinada rama del derecho, como por ejemplo la ley de la carrera administrativa, la ley del servicio exterior y entre otros. En los códigos son las leyes que reanudan el sistema de normas relativamente en una determinada materia,
así como lo dice el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como por ejemplo el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Civil de Venezuela. El fundamento constitucional de la ley del periodismo está basada en 1. Las bases jurídicas del ejercicio de la profesión del periodista. 2. El periodismo y la libertad de expresión. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 19 de la libertad de prensa. En el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 1 y 2 del Código de Ética del Periodista Venezolano. 3. El periodismo como profesión. La ley del ejercicio del periodismo. En el artículo 1, el ejercicio del periodismo se regirá por esta ley y sus reglamentos. Los miembros del Colegio Nacional del Periodista están sometidos como tales a los reglamentos internos del colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones que dicten los órganos completamente del colegio. Artículo 2. Para el ejercicio de la profesión del periodista se requiere poseer el título de licenciado en periodismo, licenciado en comunicación social o título equivalente extendido del país por una universidad o título relativo legalmente y está inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas, CNP, y el Instituto de Prevención Social del Periodista, IPSP. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición serán los únicos autorizados para utilizar el título de periodista profesional. 4. Código de Ética del Periodista Venezolano. En el artículo 50, el periodista, al ser aceptado en el Colegio Nacional del Periodista, deberá presentar juramento solemnemente que cumplirá fielmente este código de ética. 5. Límites y alcances de la profesión. Son las leyes que regulan la profesión en Venezuela. En la Constitución de la República de Venezuela se establece en el artículo 57: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer eso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecer censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo que expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven a la intolerancia religiosa. Los principios y fundamentos de la ley del periodismo está basada en el Código de Ética del Periodista Venezolano, que en su artículo 2 habla sobre que el periodista tiene origen en la libertad de expresión y derecho a la información. Normas democráticas consagradas por la Constitución de la República. El periodista debe luchar por la vigencia y efectividad de sus tales principios. ¿Qué no debe hacer un periodista? Atentar contra el honor y la reputación de una persona. En el artículo 5 del Código de Ética del Periodista Venezolano habla que el periodista está obligado a respetar, defender la verdad y la libertad de expresión. El periodista solo podrá informar de la vida privada aquello que sea de importancia para los intereses de colectividad. En el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de información para garantizar el honor y la intimidad personal. El artículo 20 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos: el que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre los cuales tengan intereses legítimos que estén incorporadas en un computador
o un sistema que utilice tecnología de información será penado con prisión de 2 a 7 años y multa de 200 a 600 unidades. También revelar sus fuentes. En el artículo 18 del Código de Ética del Periodista Venezolano, el periodista a quien la fuente le haya pedido guardar en secreto su identidad no deberá revelar en ningún caso. Incluir transgiversación en el artículo 8 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, desnaturalizar o elaborar material informativo, impreso, audiovisual o digital cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana. En el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el derecho de la réplica y la rectificación cuando se ven afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. En el artículo 13 del Código de Ética del Periodista Venezolano, toda transgiversación de la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista está obligado a rectificar y la empresa debe dar cabida de la rectificación y la aclaratoria de forma el afectado. Para ser un buen periodista siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el marco legal que rige el ejercicio del periodismo aquí en Venezuela. Para nosotros los futuros periodistas tener en cuenta cuáles son sus deberes y derechos que podemos ejercer y la ética que debemos seguir. De verdad, muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda mi exposición.